Bueno, primero que nada, buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos a esta nueva sesión de microscópico que va a ser enfocado a síndrome post-COVID. Y bueno, pues antes de dar paso a la sesión de hoy, pues los que puedan y gusten, se pueden prender la cámara para no sentirnos solos. Y, Eso de hablarle en la pantalla está muy feo. y bueno, pues primeramente platicarles un poquito de lo que hacemos en INSAWA, que somos parte de un comité local en donde estamos representando a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro y dándole representación a lo que es la Asociación de Médicos Médicos en Formación, a la MEF, de aquí de México. Y bueno, ella a su vez forma parte de lo que es INSA a nivel, ahora sí, global, en donde pues son toda esta forma en donde los estudiantes de medicina pues estamos en contacto y siguiendo otra formación aparte de la académica que recibimos por parte de la universidad. Bueno, por parte de, si nos vamos aquí a SCOM, bueno, realmente SCOM no es a nivel mundial, sí, es un comité que se formó para México y esto es por las necesidades en investigación bueno, que son necesarias en nuestro país. Y bueno, ustedes dirán, ¿por qué hacer este tipo de actividades y el comité de publicaciones? Bueno, generalmente también requerimos unas capacitaciones con temas actuales que sean de interés y que, bueno, que nos incentiven a hacer investigaciones. Y particularmente en este tema de síndrome post-COVID, hace falta investigaciones. Así que es un muy buen tema para conversar hoy, para que se desestresen. Hoy es el último día de clase y todavía pues podamos disfrutar de una buena ponencia. Bueno, pues en SCOM, bueno, formamos protocolos, uno de ellos es microscópico, en donde, bueno, perdón, le estoy dando paso a las personas, bueno, microscópico, bueno, forma parte de esta rama en donde pretendemos incentivar a los estudiantes dando ponencias que acerquen la histología con la patología, pero ahorita hemos ampliado un poquito más el término para irnos a la fisiopatología, cosas un poquito más que se requieren para la situación actual. Incluso hay ponencias en las que hemos dado imagen y todo. Todo en general hemos aprovechado un poquito más la apertura de temas. Y bueno, pues realmente ya no se las voy a hacer más largas. Les voy a presentar a nuestra ponente de hoy, una fantástica doctora. Me dio Fisiología 1 y bueno, es la doctora Eva María Perusquía Frías. Y bueno, no sé, doctora, si le guste dar un poquito de su experiencia, reconocimientos que ha tenido aquí a nuestros estudiantes que hoy vinieron. Muchas gracias, Jairo. Gracias a todos ustedes por estar esta tarde, o sea, en viernes, a esta hora, antes de salir de vacaciones. Es una locura, pero les agradezco mucho que estén aquí. Sobre todo que es un tema muy actual, porque probablemente muchos de ustedes hayan tenido COVID y a lo mejor muchos de ustedes tienen muchos de estos síntomas y no se han dado cuenta tampoco. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de un tema que es muy actual. Intentaremos hacerlo rápido y muy digerible para todos ustedes. Si me permites compartir la pantalla, Jairo. Sí, ahí voy, doctora. Me parece que ya está. Ya está. Bien. Bueno, pues vamos a hablar sobre síndrome post-COVID. Como ya mencionó Jairo, soy la doctora Eva María Perusquía Frías. La mayor parte de ustedes ya me conocen. Soy docente de la Facultad de Medicina desde hace ya 11 años, titular de la materia de Fisiología y Nefrología. Soy médico internista, egresada del Hospital Español de México, colegiada por el Colegio de Medicina Interna de México y certificada también por el Consejo de Medicina Interna. He hecho algunos estudios de posgrado, maestría en Ciencias Humanas, diplomado en Bioética, soy fellow del American College of Physicians y bueno, he tenido diferentes puestos también
de tipo más administrativo, como la presidencia del Colegio Médico, del Colegio de Medicina Interna de Querétaro, es la Secretaría General del Colegio de Medicina Interna de México. Actualmente soy tesorero del colegio de aquí de Querétaro y miembro del comité también académico del Colegio Médico de Querétaro, entre otras cosas. Bueno, pues comencemos con el tema. El objetivo básico de esta plática es que sepamos a qué nos referimos con síndrome post-COVID, logremos identificar cuáles son los principales síntomas y la prevalencia de estos, y bueno, a futuro qué puede venir para tratar a estos pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, como todos sabemos, COVID-19 fue detectado este virus, SARS-CoV-2, en Wuhan, China, en diciembre del 2019, y a partir de entonces las cifras de contagios y de muertes en el mundo han ido aumentando exponencialmente a partir de que se declaró una pandemia. Hasta el día de hoy, en la mañana a las 00 horas, en el mundo había 125.377.590 casos reportados, con una mortalidad, con una incidencia o con una cantidad de personas fallecidas de 2.758.365. En el caso de México, el primer caso que tenemos reportado aparentemente fue en febrero, el 28 de febrero del año pasado, y a partir de ahí los casos han ido aumentando también. Hasta el día de ayer teníamos un acumulado de 2.214.542 casos confirmados en el acumulado. Hubo 584 nuevas defunciones con esta tendencia, con un total de 200.211 defunciones acumuladas hasta el día de ayer. Con una tasa de letalidad acumulada del 9% y sin embargo en los últimos 7 días fue del 11.2%. En el caso de Querétaro, las cifras oficiales son de 60.963 casos reportados por la Secretaría de Salud de nuestro estado. Sin embargo, yo aquí tengo otras estadísticas del doctor Arturo Erdely, quien en la estadística, él reporta 62.986 casos confirmados acumulados, con 3.784 defunciones acumuladas, pero todavía hay 88 defunciones pendientes de resultado. En las últimas 24 horas, hasta el 24, esto es hasta un día antes, habíamos tenido 25 nuevas defunciones confirmadas, con esta tendencia donde se ve claramente que en enero, después de las fiestas decembrinas, fíjense nada más cómo se disparó todo esto, ¿no? Y la letalidad aquí en Querétaro es de 6.1% en las últimas 4 semanas. Entonces, pues si ustedes se dan cuenta, realmente estas cifras pues no son alentadoras y por el contrario son muy alarmantes, ¿no? Sobre todo cuando vemos esta tendencia donde después de las fiestas decembrinas se disparó tanto la mortalidad y ya viene Semana Santa. Entonces, bueno, son cosas que tenemos que considerar, especialmente para hablar del tema que nos compete en este momento. Cuando surge la enfermedad como tal de COVID-19, se empezó a estudiar y empezamos a tratar de estadificar y poder establecer los periodos de evolución que tiene esta enfermedad. Y hasta el momento hemos llegado en que el periodo de incubación es de aproximadamente 5 a 7 días, después de lo cual la carga viral asciende bruscamente y es justo entre el día 9 y el día 14 de la enfermedad donde tenemos la mayor cantidad de sustancias inflamatorias y se produce la mayor cantidad de síntomas también. De esta manera entonces se han creado 3 estadios de síntomas leves en la primera fase, donde hay fiebre, tos seca, diarrea, ahorita vamos a hablar de esto. Un estadio 2, donde sí
se toma una radiografía o una tomografía, podemos encontrar anormalidades que también se pueden estadificar y donde si la respuesta inflamatoria es muy severa, la gente puede complicarse y entonces necesitar de oxígeno de alto flujo, para lo cual forzosamente requiere de un hospital. Y después, en caso de que esto no mejorara la situación, que es en el menor porcentaje de los pacientes, aproximadamente 3.9%, requerir de terapia intensiva. Y las defunciones se presentan de estos pacientes en el 7.8%. Ahora, esto es lo que nosotros hemos visto, que es la curva normal en la evolución de la enfermedad. Sin embargo, la enfermedad, en cuanto a sus síntomas, realmente nuestro concepto ha ido cambiando en el tiempo. ¿Por qué? Cuando recién empezaba todo esto, ¿no? E incluso cuando sabíamos que estaba allá lejos en China, pues la referencia que teníamos era la infección por otros coronavirus, el MERS, ¿no? Del virus de Medio Oeste. Y realmente pensábamos, y mucha gente lo expresó incluso, pues que era una gripa, como un cuadro gripal y que no había de qué preocuparse. Y entonces los síntomas se caracterizaron como fiebre, estornudos, tos y dificultad respiratoria en el menor porcentaje de los casos. Pero resulta que conforme esta historia fue avanzando, entonces nos dimos cuenta que nos estábamos enfrentando a un verdadero Frankenstein, ¿no? Un Frankenstein donde el virus hace lo que se le da la gana y pareciera ser un pegote de muchas cosas al mismo tiempo, porque no se comportaba solamente como un virus respiratorio con algo de componente gastrointestinal, sino que además daba componentes cutáneos, daba alteraciones cardíacas, da también alteraciones renales. Entonces se comportaba como muchos virus afectando al mismo tiempo y después además nos dimos cuenta que afectaba al sistema nervioso central como otros virus y además causaba coágulos, de tal manera entonces que la caracterización de los síntomas fue cambiando conforme hemos ido aprendiendo de la enfermedad y también el tratamiento, ¿no? Porque si al principio nada más tomábamos la temperatura y la saturación, después tuvimos que empezar a medir otras sustancias inflamatorias, proteína C reactiva, dímero D, procalcitonina, otros marcadores de inflamación, además de pruebas de funcionamiento hepático, función renal, función respiratoria, porque entonces vimos que era por mucho más complejo de lo que pensábamos. En todo este tiempo, los mayores esfuerzos se han centrado en secuenciar al virus, además de diagnosticarlo correctamente, en qué momento hacer PCR, en qué momento hacer antígeno, empezaron a salir todas las pruebas y luego también todos los tratamientos, ¿no? Y pasamos por todas las historias, desde la hidroxicloroquina, citromicina, ivermectina, todos los fármacos que se les ocurra, que si ibuprofeno no, IECA sí, IECAS no, para tratar de dar un tratamiento, el cual hasta el momento no tenemos, prevenir la enfermedad y tratar de que la letalidad sea lo menor posible. La situación es que ahora nos enfrentamos a un problema diferente, porque ahora ya sabemos en qué momento pedir las pruebas, qué cosas no funcionan y dejar de usar hidroxicloroquina y acitromicina y muchas de estas cosas. Cómo prevenir. Al principio todo era estar limpiando absolutamente todo, que si se quedaba en las superficies, que si los zapatos, que si el gel. Y luego hemos llegado a la conclusión de que lo más importante es el cubrebocas. Y de esta manera entonces aislar la vía aérea y también las conjuntivas. Obviamente lavarse las manos, pero ya no es esa situación aprensiva de estar lavando todo lo que tenemos a nuestro alrededor y los tapetes que están siempre secos y todas estas cosas, ¿no? Pero nos enfrentamos ahora a otro problema.
y es el efecto residual después de la enfermedad. Es enfrentarnos ahora a todos aquellos que sí sobrevivieron, todos aquellos que pasaron el cuadro muy leve o no tan leve, pero que sobrevivimos a la enfermedad y que ahora nos estamos enfrentando a otros síntomas. Porque resulta entonces que este Frankenstein no ha dejado de actuar a pesar de que en la evolución se supone que después del día 21 o 24, pues ya no había tal virus, ya no había carga viral. Y sin embargo nos encontramos con síntomas que se siguen presentando. Y entonces comenzaron a surgir términos como COVID de larga evolución, portadores de COVID, COVID postagudo, síntomas persistentes, manifestaciones post-COVID, efectos de largo plazo, síndrome por COVID, como yo decidí ahorita titular la plática. Y tan es así que en una conferencia en la Casa Blanca, Anthony Fauci, el doctor Fauci, quien lleva el manejo de la pandemia en Estados Unidos, el 24 de febrero lo definió como un fenómeno alarmante y desconcertante y pone un nuevo término que es PASC, por su acrónimo, ¿no?, de secuelas agudas post-COVID. La definición común en la mayor parte de los estudios que se han llevado a cabo es que se trata de signos o síntomas o incluso parámetros clínicos que son anormales y que persisten por más de 4 semanas desde el inicio de la enfermedad, tomando en cuenta el día 0 como el momento del contagio, y que son pacientes que no regresan a su estado basal de salud hasta pasado un largo tiempo o no han regresado, y que igual se presentan infecciones leves que en severas en pacientes hospitalizados o no hospitalizados, cuyos síntomas se presentan inmediatamente después de la infección o que pueden evolucionar en el tiempo e incluso persistir por meses. Y estos síntomas pueden ir desde síntomas leves hasta síntomas incapacitantes. Ahora, no se ha logrado establecer hasta el momento una relación clara entre factores predisponentes que puedan llevar a que el paciente haga una evolución larga, ¿sí? No se ha visto una relación en frecuencia por sexo, por edad, incluso se ha visto en niños, por etnicidad, por comorbilidades, carga viral, por si estuvo o no en el hospital, si tuvo o no oxígeno de alto flujo, pero en términos generales se calcula que un 10 a un 15% de los pacientes presentan estas secuelas. Lo cierto es que no se tiene perfectamente claro porque no se ha documentado claramente, ¿sí? En este tiempo han salido diferentes estudios donde, bueno, en uno de los últimos que se presentó ahora el 22 de marzo de este año, sí se hacía una asociación con el ser mujer de mediana edad, de raza blanca, que tuviera 2 o más comorbilidades de cronicidad, ya fueran enfermedades autoinmunes, diabetes, asma, cualquier situación crónica, y generalmente que habían cursado con cuadros más severos. Es decir, no en los asintomáticos, no en los que les pasó como una gripa leve, no, sino que había sido en cuadros más bien moderados o severos. Sin embargo, a pesar de lo que se encuentra en este estudio, nos encontramos con que realmente esto no está perfectamente caracterizado porque no se ha documentado correctamente. En un estudio que se presentó el 29 de enero de este año, se hizo una revisión sistemática y un metaanálisis de los diferentes estudios que hablaban sobre síntomas post-COVID y se encontró que muchos de estos se fueron descartando porque no se les había dado seguimiento por más de 100 días o eran muestras muy chiquitas, muy pequeñitas, donde tenían menos de 100 pacientes,
no se habían caracterizado todos los síntomas, no se habían consignado las comorbilidades. Entonces, realmente los estudios que quedaron en este metaanálisis fueron muy pocos. Entre los estudios que vale la pena revisar está este que se presentó en diciembre, el 27 de diciembre pasado, y es un estudio de corte donde se hizo un seguimiento de 7 meses a los pacientes que habían tenido síntomas por COVID, empezando en diciembre, cuando surgieron los primeros síntomas, los primeros casos, hasta mayo del 2020. Esta fue una encuesta realmente, una encuesta telefónica, que se hizo por miembros del Cuerpo Político de Apoyo en Línea para COVID-19 en Estados Unidos y en el Reino Unido. Y se medían síntomas, no se medían, se preguntaba por síntomas post-COVID a mayores de 18 años que tuvieran síntomas que hubieran persistido por más de 28 días. El objetivo del estudio era ver la experiencia del paciente, ¿sí? Que el paciente mismo te dijera cómo lo había vivido, qué estaba viviendo, la severidad de sus síntomas y especialmente poniendo atención en síntomas neurológicos y neuropsiquiátricos. Cuántos de ellos habían recuperado la salud basal y si esto había tenido un impacto en su vida laboral, ¿no? Entonces, esta encuesta se vio que el porcentaje de respondedores o de gente que respondió la encuesta fueron mucho más mujeres que hombres. Esto puede generar un cierto sesgo, sin embargo, bueno, es importante decirlo, ¿no? La edad promedio de quienes contestaron, o sea, la mayor incidencia fue gente de edad media, la mayor parte fue gente que no estuvo hospitalizada. No todos tenían prueba de PCR positivo, sí la mayor parte eran de raza blanca. La mayor parte vivían en áreas urbanas o suburbanas. Y bueno, puesto que el estudio se hizo principalmente en Reino Unido y en Estados Unidos, la mayor parte de la población era de estos países. Sin embargo, había de muchas otras nacionalidades. A pesar de que este estudio no entraría dentro del metaanálisis como tal, este último metaanálisis que yo les mostré, es muy importante este estudio por la cantidad de pacientes que se pudieron estudiar, porque se tuvo en total 3,762 personas que respondieron a esta encuesta, lo cual nos da un número muy importante de pacientes con síntomas, ¿no? Después de haber tenido el COVID. Uy. Creo que ya se trabó esto. A ver. Voy a volver a compartir la pantalla porque de momento se trabó. Ok. Y otra cosa importante. A pesar de que este estudio no entra dentro del metaanálisis, si ustedes se dan cuenta de los resultados que sí arrojó el metaanálisis de que era más frecuente en mujeres, este estudio justamente mostró que eran muchas más mujeres las que tenían síntomas a lo largo de los 7 meses, también mostró que eran más de raza blanca y también mostró que era gente de edades intermedias, de edades entre 40 y 49 años, ¿no? Ok, entonces, de los resultados se obtuvo que la duración de los síntomas, un 6.8% ya no tenía síntomas al momento de contestar la encuesta, pero 93.2% sí los tenía todavía. De hecho, 2,454 pacientes de los 3,700 habían tenido síntomas hasta por 6 meses. Y de la severidad de los síntomas, algunos reportaban síntomas muy severos, pero sobre todo en la fase aguda, y estos síntomas habían disminuido de intensidad conforme había evolucionado en el tiempo. De los que se recuperaron en menos de 90 días, se vio que
en términos generales, tenían 11.3 síntomas, mientras que los que tenían más de 90 días para recuperarse tenían 17.16 síntomas y los que tenían más de 6 meses tenían 13.79 síntomas en promedio, con el pico máximo justamente al 7º mes. Entre los síntomas generales, vamos a ir viendo las diferentes gráficas. Entre los síntomas generales tenemos que uno de los principales ha sido la fatiga. Como lo vemos en esta tabla, el 98.3% de los pacientes reportan fatiga como síntoma general, seguido por este malestar postesfuerzo, traducido como tal, que puede ser esfuerzo físico o esfuerzo mental, en un 89%. Y como tercer síntoma predominante, elevación de la temperatura. Muchos de ellos, 3 o más meses después, todavía presentaban febrícula. Y esto es algo muy importante que ustedes tengan en cuenta, porque muchas veces los pacientes insisten en que se les dé antibiótico, porque pasa el tiempo y siguen registrando fiebre. Y no siempre esa fiebre está relacionada con una infección bacteriana, ¿sí? Pero fíjense, hasta una tercera parte de los pacientes puede tener fiebre de más de 38 grados, incluso 3 meses después. En cuanto a esto del malestar postesfuerzo, tenemos aquí que se les preguntaba a los pacientes si el malestar era inmediatamente después del esfuerzo, al día siguiente, cuántos días le duraba, la intensidad de la molestia y si había algo que le disparara esta sensación de malestar. Se vio que la mayor parte tenía la molestia al día siguiente de haber hecho esfuerzo y que incluso le duraba varios días, ¿sí? Se caracterizaba como una intensidad alta, entre 6 y 10, la gran mayoría, y de las actividades que más disparaba esta sensación de malestar era la actividad física, el ejercicio, pero también la actividad mental. Es decir, tu día a día simplemente te hace sentir mal y esto además dura muchos días, ¿sí? Entre los síntomas cardiovasculares, lo que más reportaron los pacientes fueron palpitaciones, en un 67.4%, seguido por taquicardia y una sensación de ardor en el pecho, lo cual muchas veces nos alarma. ¿Por qué? Porque ya que tenemos el antecedente de que hay pacientes que hacen coronariopatía por COVID, el problema es que los pacientes te dicen, siento ardor en el pecho, o como viene en la segunda gráfica, siento sensación de opresión en el pecho, y bueno, uno lo primero que piensa es que se está infartando. Y resulta que muchos de estos pacientes les han hecho electrocardiogramas, enzimas cardíacas, y no tienen ningún tipo de alteración. Nada, no se encuentra absolutamente nada. Y sin embargo reportan esa opresión en el pecho, taquicardia, palpitaciones, ardor, algunos al revés, bradicardia, ¿sí? E incluso otra entidad que se le ha denominado como POTS, que es un síndrome de taquicardia postural, ¿sí? Es paroxística, es ortostática, donde cambian de posición e inmediatamente viene la taquicardia como cierta manifestación de una disautonomía. Entre los síntomas musculoesqueléticos, 93% de los pacientes han sentido esa opresión en el pecho, refieren síntomas musculoesqueléticos y de estos, 74.8% opresión en el pecho, pero a pesar de que pasó la fase aguda, persiste dolor muscular, dolor articular, mucho dolor en el cuello y muy especialmente dolor interescapular. Es una sensación de ardor entre las escápulas que muchos pacientes refieren. Ahora, en la parte inmunológica,
Se ha hablado mucho de que el COVID podría despertar fenómenos autoinmunes. Lo que reportaron muchos pacientes era que alergias que aparentemente estaban resueltas las volvieron a presentar. Es decir, gente que ya no tenía alergia a determinada sustancia o que había recibido tratamiento y que ahora nuevamente tenía alergia a esas viejas sustancias. En cuanto a cabeza, ojos, oídos, nariz y garganta, 59.5% reportan todavía odinofagia, a pesar de que pasa la fase aguda. Y después de esto vienen otros síntomas, incluyendo visión borrosa. Muchos oftalmólogos han reportado en la fase aguda neuritis óptica, uveitis, y sin embargo muchos de estos pacientes, aunque no tienen como tal uveitis o epiescleritis o cosas de estas, siguen reportando visión borrosa, síntomas visuales, y uno de los que también es muy frecuente es el tinnitus. Y además en el tinnitus tiene una cuestión muy peculiar. A la semana de empezar con la enfermedad, 11.5% reportaban tinnitus, pero para el mes 7 ya era una cuarta parte de los pacientes. Es decir, en el caso del tinnitus no disminuyó conforme pasaba el tiempo, sino que aumentaba la incidencia. De los síntomas pulmonares es característico que el paciente te dice que tiene una sensación de falta de aire, especialmente al hablar de corrido. El paciente empieza a hablar de corrido y de repente siente que se le corta el aire. Es esa sensación de que de repente me falta el aire y tengo que jalar aire, como diríamos. Aquí en México tenemos que inhalar profundo por esa sensación de falta de aire. Muchos pacientes, 60%, reportan todavía una tos seca y algunos de ellos, ante el esfuerzo, reportan disnea aún con saturación normal. O sea, es que me falta el aire, siento que no puedo respirar, siento que no me entra el aire, mido la saturación 95, 96%, y sin embargo el paciente tiene esa sensación de que no entra suficiente cantidad de aire a sus pulmones. Entre esto también algunos pacientes pueden llegar a tener sibilancias, ¿no? Hasta casi un 20% pueden tener sibilancias, especialmente si tenían neumopatía previa. De los síntomas gastrointestinales, y este es otro problema importante, 85.5% de los pacientes reportan síntomas gastrointestinales y de ellos el más frecuente es diarrea. Hemos visto pacientes con diarreas crónicas de características muy virales como el rotavirus, acuosas, ácidas, que no responden a los medicamentos comunes. Muchos de ellos se ha visto que han mejorado con probióticos solamente, con reguladores de la motilidad intestinal, con dietas astringentes, pero muchos me refiero a 20.5%, pueden llegar a tener diarrea hasta por más de 6 meses. La hiporexia también es un síntoma bastante frecuente. Aquí lo reportan en 51.6%. No, en la consulta del día a día, lo cierto es que no lo hemos visto con esta frecuencia que reportan ellos. Al contrario, tuvieron hiporexia durante la fase aguda y después les da por comer muchísimo. De la parte dermatológica, 59% reportan síntomas en piel, principalmente prurito, aparte de otra serie de alteraciones en la piel, como pueden ser petequias, rash, lesiones urticarianas, diferentes, ¿no? Pero lo que más reportaban era el prurito. Ahora, en cuanto a los síntomas neurológicos y neuropsiquiátricos, esto se ha convertido en un problema también porque en muchos de los pacientes los síntomas se presentaban después de que salían de terapia intensiva y entonces se asociaba a una especie de síndrome de estrés postraumático. Claro, estuvo intubado, estuvo en terapia intensiva, el miedo, por eso los síntomas neuropsiquiátricos.
Pero ahora se ha visto que hay muchos pacientes que tuvieron enfermedad leve, moderada y que tienen muchos de estos síntomas también. Y no solamente la parte emocional, sino la parte cognitiva y de memoria. Y esta es una de las cosas que más está preocupando ahorita. ¿Por qué? Resulta que 85.1 pacientes reportaron tener síntomas o de disfunción cognitiva, que no es un número pequeño. Y de estos, la mayor parte reportaba tener déficit de atención. 74.8% con ese intervalo de confianza. Algunos de ellos reportaban que más bien tenían dificultad como para pensar, como que quiero pensar las cosas y me cuesta trabajo concentrarme. 57.6 reportaban dificultad en las funciones ejecutivas, es decir, poder seguir una secuencia de pasos, actividades aritméticas, abstracción, el pensamiento abstracto, cosas tan simples como seguir la trama de una película o de una conversación. 54.1% dificultad para tomar decisiones y 49.1% un pensamiento lento. A los 3 meses se encontró la mayor prevalencia, es decir, poco a poco iba avanzando, pero a los 7 meses el 55% de los pacientes reportaba exactamente tener las mismas dificultades. De hecho, en las primeras semanas post-COVID, la gente más bien reportaba una sensación que se ha denominado brain fog, así como que no puedo pensar bien, como que estoy confundido, como que mi pensamiento no es claro, ¿no? Neblina mental sería la traducción literal. Pero conforme fue pasando el tiempo, ya no era nada más esa confusión o ese cansancio, sino ya cosas muy puntuales, de que no puedo seguir la secuencia de una conversación, no puedo abstraer lo que me están diciendo, el significado de lo que me están diciendo. Me cuesta trabajo tomar decisiones y no es un porcentaje pequeño. En cuanto a la memoria, el 72.8% de los pacientes han reportado tener síntomas, desde corto hasta largo plazo. La mayor parte era de corto plazo. Pero también alteraciones en la memoria operativa, es decir, lo que es de rutina, lo que ya tenías aprendido y que hacías manualmente ya de memoria, ¿sí? sin razonarlo. 12% tenía problemas o tiene problemas en esto y 7.3% en formar nuevos recuerdos. Si ustedes analizan esto y los que ya pasaron por fisiología, se darán cuenta que estamos hablando de alteraciones a nivel de hipocampo, ¿no? Para formar recuerdos, pero también a nivel del tálamo, para poder traer recuerdos de atrás para adelante. La mayor prevalencia se presentó en los primeros meses. Sin embargo, al cuarto mes, 55.9 de los pacientes reportaba tener todavía alteraciones y al séptimo mes, 50.5% de los pacientes. Algunos de ellos, 397, tenían incluso resonancia magnética y no se encontró absolutamente nada. No había una alteración, al menos valorable, por resonancia magnética en el 87% de los casos. El artículo no nos dice claramente en el otro porcentaje de los casos qué fue lo que encontraron. Ciertamente no nos lo dice, pero es muy significativo el que en la mayoría de ellos no se encontró absolutamente ninguna malformación o alteración macroscópicamente hablando. Ahora, otro punto que quiero que vean y presten mucha atención, cuando hablamos de temas de memoria, podríamos pensar que la gente de edad avanzada, pues a lo mejor, pues ya es por la edad, tuvo COVID, estuvo en el hospital, pero resulta que si se dan cuenta, cuando vemos todos los temas de memoria, le fue igual al de 18 años
realmente la gente de edad media tuvo un poquito más de problemas. Y cuando lo desglosamos en cada uno de los que les acabo de decir, de corto, largo plazo, memoria operativa, olvidar cosas de rutina, la gente de edades más jóvenes, incluso, por ejemplo, en la memoria de largo plazo, tuvieron mucho más prevalencia que la gente de más edad. Ciertamente a la gente de edad mediana, hablemos entre 30 y 60 años aproximadamente, tuvieron muchos más síntomas. Pero llama mucho la atención estas cifras. Un neurólogo platicando con él nos hacía el comentario de que incluso se comportaría como una demencia en algunos casos o un déficit cognitivo que normalmente podrías ver en gente de edad avanzada, pero ahora en gente joven. En cuanto a las funciones cognitivas, una vez más, dense cuenta como en cada una de las gráficas, la gente de menor edad tuvo muchas más alteraciones en la atención, en las funciones ejecutivas, en la resolución de problemas, en cuanto a reportar pensamiento lento. En todas las categorías, es la gente de menor edad o de edad intermedia las que tuvieron más problemas. Claro que aquí podría haber un sesgo. ¿Por qué? Porque la gente de más edad ha estado más encerrada. Y a lo mejor ellos no tenían o no han tenido tanta exposición al COVID y por eso no reportan haber tenido estas alteraciones. Ese es un sesgo que puede existir. Pero sí es muy importante darnos cuenta como gente de menor edad puede tener estos síntomas y en forma bastante predominante, ¿no? Hasta casi un 90%. Cuando se les preguntó a los pacientes cómo repercutía esto en su trabajo, resulta que nuevamente gente de mediana edad eran los que reportaban tener más problemas para sus funciones intelectuales normales en su trabajo. La gente de mayor edad se consideraba que podía ser competente o tenía una disfunción leve. Esto se podría pensar que es también por el tipo de actividad que realizan, pero llama la atención nuevamente que gente joven considera que su disfunción es de leve a moderada. Y cuando desglosamos esto, vemos que la gente más joven, ¿sí? Presentaba alteraciones, no más joven, la mayor parte de la gente que reportó síntomas cognitivos tenía problema para su trabajo, para tomar decisiones, incluso problemas de comunicación, para poder expresar claramente sus pensamientos o poder una conversación. Y donde hubo menos alteración es para regresar a casa, para funciones muy básicas como alimentarse a sí mismo, para recordar fecha, la fecha actual, para bañarse, para llevar a cabo esas funciones de atención de uno mismo, ¿no? De baño, de alimentación, cosas muy básicas. En este no hubo tanto problema, pero sí una alteración que incluso te impide realizar tu trabajo habitual. En cuanto a las alteraciones del habla y del lenguaje, en un 48.6% de los pacientes, la queja más frecuente era, sé lo que quiero decir, pero no me vienen las palabras, ya sea al hablar o al escribir. No puedo recuperar fácilmente las palabras y esto está muy relacionado también con las áreas de la memoria que habíamos hablado y su relación con el área de Wernicke. La comunicación verbal para procesar la palabra escrita en el área
parieto occipito temporal. Y también una de las cosas que llamó la atención, ya que era un estudio donde había muchas nacionalidades, se vio que muchos de estos pacientes hablaban más de 2 idiomas. Y a pesar de que dominaban el segundo idioma, después de COVID, se veía que en un 28.9% tenían problemas o cambios en ese segundo idioma, no en el idioma nativo, sino en ese segundo idioma que se supone que dominaban y que ahora por alguna razón les costaba ya mucho trabajo. Esto en la primera semana la prevalencia era baja, aumentaba hacia el cuarto mes, pero fue disminuyendo en el tiempo. De los síntomas sensorimotores, la prevalencia 80.5% no es despreciable tampoco, y es algo de lo que llega mucho la gente al consultorio, quejándose de pesantez, ya sea en manos o piernas, sensación de hormigueo, pinchazo, debilidad, toques eléctricos, todos estos síntomas como de neuropatía periférica. Y curiosamente también, conforme fue pasando el tiempo, reportaban más síntomas en lugar de que estos fueran disminuyendo en el tiempo. Alteraciones del sueño. Esta es una queja desde la fase aguda, donde muchos pacientes se quejan de insomnio, ya sea de inicio o de mantenimiento. Y la prevalencia en el tiempo ha sido hasta de un 60%. Otra queja frecuente es el que los sueños parecen muy vívidos o incluso se convierten en pesadillas. Gusto y olfato, que es otro de los síntomas característicos, ¿no? Que nos alerta. Ya perdí el olfato, COVID, casi seguro. Una prevalencia del 57.6% general, mayor incidencia de anosmia que de ageusia, es decir, pierden más el olfato que el gusto. Sin embargo, sí hay en una cuarta parte de los pacientes disgeusia, es decir, los sabores alterados. Lo dulce me sabe más o menos dulce, lo salado me sabe más o menos salado, o hay sabores que definitivamente no reconozco. Incluso han reportado alucinaciones principalmente olfatorias, donde un 23% de los pacientes refiere percibir olores que no existen, a humo, a algo quemado, a carne quemada, a cigarro, pero es una alucinación realmente. Y, ¿perdón? Ok. En la evolución de la enfermedad se vio que en etapas tempranas la mayor parte de los pacientes perdían el olfato. Sin embargo, la recuperación era muy variable. Había pacientes que en 2 días ya lo habían recuperado, pero un 25%, que no es despreciable, al mes 7 todavía no habían recuperado el olfato o no lo habían recuperado al 100%. Ahora, todos estos que les acabo de mencionar fueron los principales síntomas que se reportaron en este estudio. Diferentes estudios que entraron en el metaanálisis que les comentaba han intentado hablar de una fisiopatología común o al menos una fisiopatología de cada uno de estos síntomas y no se tiene totalmente entendido. No se sabe si es una infección viral directa, por ejemplo, en el caso de los problemas neurocognitivos, si es una infección neuronal directa, porque no se tiene evidencia de que esto exista, o si más bien se refiere a la inflamación sistémica severa, lo que hace que persistan los síntomas a lo largo del tiempo, ya sea por daño parenquimatoso y vascular, cerebral, miocárdico, hepático, renal, a nivel que quieran. En el caso de los trastornos neurológicos, si es que hay un daño en la barrera hematoencefálica y entonces eso genera inflamación neuronal de las células de la glía y células vasculares, que justo era lo que comentaban los neurólogos, que se comportaba como un déficit cognitivo vascular
o casi como si fuera un Alzheimer, ¿no? Con enfermedad de depósito, algo en la glía, o si simplemente es porque el COVID genera una inflamación semejante a la que se presenta en pacientes de edad más avanzada, que es el inflammation, ¿no? Esta inflamación crónica leve por inmunosenescencia por la edad, pero que ahora lo vemos en gente más joven. O cualquier otra etiología, linfática, invasión viral espacio extracelular olfatoria, difusión pasiva a través del complejo olfatorio y de ahí al cerebro y a otras partes de nuestro cuerpo, no se sabe. En ese metaanálisis que les comento, se llegó a esta representación que es muy parecida a la que se encontró en este otro estudio de seguimiento de 7 meses. Y nuevamente, los 3 primeros síntomas fueron fatiga, aquí lo reportan en 58% contra 80% que reportaban los pacientes en el seguimiento de 7 meses. El malestar después de la actividad en un 73.3% y la disfunción cognitiva, que acá la disfunción cognitiva se reportaba en diferentes segmentos, ¿no? Entre memoria y déficit de atención, y que en el otro estudio no lo reportaban como una sola cifra de 58.4%. Si sumásemos estos dos, bueno, pues nos dan cifras muy parecidas. Si sumamos además los trastornos del sueño, trastornos mentales y todos estos. Entonces, tanto los resultados del metaanálisis como los resultados de este seguimiento de 7 meses telefónico por encuesta mostraron resultados muy parecidos. Y bueno, pues la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Ya tenemos un paciente que ya sobrevivió al COVID, pero que ahora se queja de todos estos síntomas. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Y bueno, los diferentes organismos, la CDC, el Instituto Nacional, Instituto Nacional de Salud, la Organización Mundial de la Salud, pues se han dado a la tarea de generar guías de tratamiento para estos pacientes y sobre todo de manejo clínico multidisciplinario. Esta es la guía de tratamiento, la última guía de tratamiento del 23 de enero, 25 de enero que sacó la Organización Mundial de la Salud. En esta dirección que les puse aquí, ustedes pueden descargar el documento, directamente lo pueden descargar a su pantalla completo. Y viene desde la fase aguda, cómo se dan los diferentes tratamientos, y tienen un apartado donde hablan de este paciente que pasó la fase aguda y que todavía tiene síntomas. Pero si ustedes lo leen, realmente es algo muy escueto. ¿Por qué? Porque no se llega a tratamientos específicos, porque tampoco para la fase aguda tenemos datos o tratamientos específicos, ¿no? Entonces, en este metaanálisis, bueno, pues ellos hacen una revisión muy buena de cada uno de los aparatos y sistemas, se propone una fisiopatología y dan tratamiento en cuanto a consideraciones generales, ¿no? Que incluye, pues, el manejo estándar de las diversas complicaciones. El problema es que si desde antes de esto no teníamos un tratamiento específico para tinnitus, por ejemplo, que no fuera de etiología vascular, pues ahora tampoco lo tenemos. Y sin embargo, sí tenemos pacientes que se quejan de ese zumbido constante en el oído que no nos deja a veces dormir. Fuera de esto, si es arritmia, si es palpitaciones, si es diarrea, pues es el manejo estándar de cada una de estas complicaciones. Hacen hincapié en recurrir a los estudios de imagen para descartar verdaderamente que pueda ser otra cosa, porque no podemos etiquetar tampoco todo, es por COVID, es por COVID, es por COVID. Y entonces no le hacemos caso al paciente y lo etiquetamos como el síndrome post-COVID y resulta que sí se estaba infartando, ¿no? Que no era nada más el tener opresión en el pecho, sino que sí tenía una cardiopatía. Referir al especialista en forma oportuna,
cuando así lo amerite, y en muchos de los casos hacer una evaluación neuropsicológica de los pacientes también, sobre todo porque algunos de ellos sí tienen estrés postraumático y no es nada más que estén ansiositos por tener síndrome post-COVID. Ahora, una de las últimas noticias que salió apenas el 17 de marzo se refiere a pacientes que están reportando que sus síntomas han mejorado después de la vacunación. Especialmente en este reportaje que salió en Medscape, reportan los pacientes en forma no bien clasificada, o sea, simplemente en la información general que dan los pacientes, hasta un 50% reportó mejoría en los síntomas después de haber recibido la vacuna de RNA específicamente. No se sabe si esta mejoría es porque la enfermedad post-COVID esté relacionada con que haya virus residual que da inflamación crónica y entonces la vacuna ayuda a eliminarlo, o si son pacientes que de alguna manera están generando autoinmunidad por el virus y que la vacuna aparentemente devuelve a la tolerancia inmunológica. No se sabe. Y es algo que ha llamado la atención en las últimas 2 semanas, donde se propone entonces que tal vez la vacuna pueda ser justo el tratamiento para muchos de estos pacientes con síndrome post-COVID. En conclusión con todo esto, como se darán cuenta, existe un amplio desconocimiento de la fisiopatología del síndrome post-COVID. Pónganle el nombre que quieran, PASC, COVID prolongado, el nombre que quieran. No sabemos exactamente qué es lo que está pasando. ¿Es autoinmunidad, es inflamación crónica, es depósito, es qué? Por lo tanto, hace falta investigación en este sentido, pero es importante reconocer este síndrome, como una entidad nosológica, donde realmente puede haber toda una constelación de signos y síntomas que aquejan al paciente, y no es nada más etiquetarlo como son tus nervios, todo es por COVID, es que ya lo estás tomando como pretexto y entonces dices estar cansado porque no quieres hacer las cosas, o dices que te duelen las piernas, porque resulta que además les hacemos estudios y no encontramos nada. Pero se tiene que entender como una entidad nosológica hasta que no logramos entender la fisiopatología. Es mucho como lo que pasaba con la fibromialgia. En la fibromialgia pues se etiquetaba y era el bote de basura de los pacientes, ¿no? Sobre todo las pacientes que se sentían cansadas, que estaban irritables, que no dormían. Y entonces, fibromialgia como bote de basura, hasta que se dieron cuenta que había realmente un problema en serotonina. Puede ser exactamente lo mismo. No es que el paciente tome de pretexto que tuvo COVID, sino que existe realmente un problema que todavía no entendemos. Y para poderlo entender necesitamos registrar adecuadamente los casos, porque no existe un registro y los registros que existen no están bien consignados. Para poder entonces ahora sí tratar de hacer o dar un tratamiento que debe de ser multidisciplinario, y en la medida en la que caractericemos bien los síntomas y podamos establecer pautas de tratamiento, además, poder llegar a nuevas investigaciones, como puede ser lo de la vacuna como parte de tratamiento del mismo COVID. No nada más como prevención, sino como parte del tratamiento. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado conmigo una hora de su viernes antes de vacaciones. Y no sé si tengan alguna pregunta, con todo gusto. Doctora, una pregunta. Hola, Alexei, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y usted?
Respecto a esta alucinación olfatoria, mencionaba que puede ser un olor incluso desconocido, que no puede ser tanto bueno como malo, como... Sí, fíjate, Lexe, que he recibido pacientes. Una paciente me decía, es que todo el tiempo las cosas, o sea, no todo el tiempo, muchas veces percibo un olor como a caño, que no existe. Otro tipo de alucinaciones, hay gente que me ha referido a un olor como dulce. No te dicen más, solamente algo como dulce, ¿no? Pero sí es un olor que no existe. Más allá del que hay olores que no percibo, porque muchos pacientes que ya tienen más de 6 meses te dicen, es que verdaderamente hay olores que percibo perfecto. Una señora me decía, la loción de mi marido la percibo perfecto, pero hay olores de la comida que no percibo. Y eso le angustiaba mucho porque decía, es que me preocupa cocinar algo que no esté en buen estado y no me doy cuenta, ¿no? Ahora, también hay alucinaciones visuales y también han reportado alucinaciones auditivas, así como el tinnitus. Entonces, no se sabe exactamente por qué sucede esto, pero sí hay pacientes que tienen este tipo de alucinaciones. Por aquí en el chat estaban poniendo otras cosas. Miriam, gracias por estar aquí. Me decías que efectivamente el olor y el sabor de las cosas. Sí, fíjate que es algo que genera mucha angustia. En el caso de las personas que somos mamás y que cocinamos, por ejemplo, el no percibir los olores genera mucha ansiedad de estar preparando o cocinando cosas que no sabes si están o no en buen estado. Fuera de eso, no genera tanta ansiedad, pero el tema del gusto es otra cosa aparte, porque muchas de estas personas incluso están dejando de comer porque las cosas no les saben o les saben muy distorsionadas, ¿no? Gente que me dice, doctor, es que todo sabe salado, aunque no tenga un gramo de sal, todo me sabe saladísimo. Y entonces el problema es que recurren a los azúcares porque eso sí les sabe bien, ¿no? Y entonces, pues traen otros problemas consigo. Que todo huele a quemado y que algo sabe horrible. Sí, efectivamente. Efectivamente, es una de las alucinaciones. Valdría la pena que se pudiera canalizar con el neurólogo para tratar de dar algún tipo de tratamiento como ácido valproico, que lo han utilizado para algunas de estas alucinaciones, como las que presentan pacientes con epilepsia focal. Hay pacientes con epilepsia focal que precisamente escuchan cosas que no existen o perciben olores que no existen. Y los neurólogos han estado utilizando algunos de estos tratamientos como para la epilepsia focal, para tratar estas alucinaciones. Entonces, a lo mejor, no a lo mejor, sí valdría la pena que la canalizaran con un neurólogo. Si un paciente tuviera un segundo contagio, los síntomas iniciales podrían agravarse por el síndrome post-COVID del primer contagio. Guadalupe, gracias por tu pregunta. Mira, de los pacientes que se ha visto que han tenido reinfección, la mayor parte de ellos han sido pacientes que la primera vez el cuadro fue leve o asintomático. Leve de que les pasó como dolorcito de cabeza y un poquito de moquera, un poquito de tos, cosas así, o asintomáticos. Y que el segundo cuadro ha sido mucho más severo. Entonces, la mayor parte de estos pacientes con cuadros leves o asintomáticos, que son los que se reinfectan o que hemos visto que son los que se han reinfectado, habitualmente ellos no tienen síndrome post-COVID.
Realmente no, al menos no he recibido pacientes que tengan síntomas post-COVID después de un curso asintomático o tan leve. Ahora, no quiere decir, ojo, que los pacientes que tuvieron un cuadro moderado o severo no se puedan reinfectar. Claro que se pueden reinfectar, pero no ha sido lo común, no ha sido lo frecuente. Ahora, de si los casos que se reinfectan puedan tener síntomas post-COVID todavía más severos por este segundo cuadro, no te lo puedo contestar, no lo sé. No he recibido pacientes reinfectados que hayan tenido síntomas post-COVID del primer cuadro. Y de los que he leído que se han reinfectado, no tenían síntomas post-COVID del primer cuadro. Entonces, no te lo puedo contestar específicamente, no lo sé. No lo sé realmente. Es posible que se generen nuevas alergias. Daniela, muchas gracias por tu pregunta. Fíjate que sí se reportaron algunos pacientes en los que se reavivaron, digámoslo así, sus viejas alergias y otros pacientes que presentaron alergias de novo. Sí se reportó, pero la incidencia era muy, muy bajita realmente. Déjame, te lo busco aquí en cuánto estaba la incidencia. Era menos del 10% de los pacientes que habían hecho nuevas alergias. De los casos reportados. ¿Dónde está? Aquí. De las alergias, nuevas alergias era un 8% de los pacientes que sí reportaron alergias que antes no existían y que ahora estaban presentando. Sí pueden existir nuevas alergias. De Miriam, de la hipertensión, ese es otro tema. Fíjense que yo lo que he encontrado mucho es que el COVID por sí mismo hace que algunos pacientes se hipertensen y tiene que ver con la enzima convertidora de angiotensina. Y esto se ha estudiado bastante más que la fisiopatología de los otros síntomas. Hay pacientes que no se conocían hipertensos, incluso pacientes jóvenes, que por el simple hecho de tener COVID se hipertensan. Algunos de ellos incluso han necesitado de tratamiento antihipertensivo con IECAS o con ARA2. Y resulta que de estos pacientes, algunos, después de un tiempo alrededor de 3 meses, regresan a lo normal, le quitan los medicamentos y santo remedio. Pero ha habido pacientes que no han regresado a la basal todavía y que ya pasaron más de 6 meses y necesitan todavía del medicamento. Y eso ya sería algo como un síntoma post-COVID. No se sabe bien si el paciente ya era previamente hipertenso, lo desconocía y el COVID lo disparó, o sea, hizo que se destapara el problema, o si simplemente por COVID se hipertensó y no regresó a lo normal. No se tiene todavía bien definido. Que a ella le había dado muy leve, solo dolor de cabeza. Sí es frecuente la hipertensión en los pacientes por COVID, desde los leves hasta los graves y en gente joven. Eso es algo que sí he visto mucho, incluso en muchachos de su edad, que de la nada se volvieron hipertensos por COVID. ¿Se ha visto alguna relación de que se agraven los síntomas del post-COVID con el uso de dióxido de cloro? Yo no soy seguidora del dióxido de cloro. No creo en él, no lo apoyo y muy por el contrario, he visto casos donde les ha ido pésimo, han tenido quemaduras de tubo digestivo, diarrea sanguinolenta, han terminado en terapia intensiva por dióxido de cloro. Entonces, no lo apoyo. Tampoco he visto que por utilizar dióxido de cloro tengan menos síntomas o que los síntomas post-COVID hayan mejorado. ¿Una persona con síndrome post-COVID puede recibir la vacuna de manera segura? Sí, claro que sí.
claro que sí, y justamente, Francisco, gracias por tu pregunta, es lo que se vio en este reporte de hace 2 semanas, que hasta les fue mejor, ¿no? Porque muchos de estos pacientes que tenían síntomas post-COVID, con la vacuna se desaparecieron y no se sabe exactamente por qué, pero sí, muchas gracias por tus felicitaciones. Si se tiene extrema fatiga y dolor muscular y el paciente tuvo COVID, aún así continúa asistiendo al gimnasio, ¿podrían agravarse los síntomas? No, no se agravan los síntomas. Aquí hay que considerar que el ejercicio puede traer un beneficio agregado, ¿no? Si la persona tenía sobrepeso o obesidad, el que haga ejercicio le va a ayudar ahora a controlar el peso, que era una de las comorbilidades de su COVID. Si era hipertenso, si era diabético, también el ejercicio le ayuda. Además, el que genere endorfinas le va a ayudar a que se sienta por mucho mejor, ¿no? Lo va a hacerse sentir menos cansado. Entonces, no, al contrario, el hacer ejercicio le va a ayudar mucho. Lo que sí es que, por supuesto, tiene que entender lo que le está sucediendo, porque entonces se la tiene que llevar mucho más tranquila en el gimnasio. Y si antes levantaba 100 kilos, tiene que entender que ahora si hace lo mismo, después de levantar los 100 kilos, va a pasar 2 días sintiéndose extremadamente cansado. Entonces, probablemente le tenga que bajar a la intensidad, pero no dejar de hacerlo. No, al contrario, le puede ayudar mucho. En las repercusiones psicológicas y psiquiátricas en pacientes, ¿no podrá haber un porcentaje de estos síntomas que sean a causa o consecuencia del confinamiento? Sí, claro que sí. De hecho, por eso lo de las pruebas neuropsicológicas que les mencionaba al final, no podemos etiquetar todo como es post-COVID, etiquetado, es post-COVID. No, hay pacientes que verdaderamente tenían ya depresión desde antes, o el simple hecho de saberse enfermos les hizo generar estrés postraumático, crisis de ansiedad, ataques de pánico, y eso no es es post-COVID porque fue después de que tuvo COVID, que le vinieron los ataques de pánico, pero no relacionados directamente con el COVID. Ya lo traía probablemente desde antes y solamente se destapó. He recibido muchísimos pacientes de todas las edades, sobre todo mujeres con unas grandes crisis de ansiedad por el confinamiento, por el miedo a perder a la familia, porque ya perdieron algún elemento de la familia y ahora tienen miedo de perder a algún otro de sus miembros. Entonces, esto nada tiene que ver con que hayan tenido infección por COVID, ¿no? Entonces, no es por el virus per se, sino ya era una condición diferente. Los pacientes con secuelas de taquicardia que están recibiendo tratamiento en algún momento remite su taquicardia. Lo mismo que la hipertensión, Ángela, gracias por tu pregunta. Sí se ha visto que muchos de ellos desaparece la arritmia, desaparece la taquicardia, siempre y cuando no haya algo subyacente. Pacientes que han tenido miocarditis, puede tardar mucho más en remitir o no remitir y requerir de tratamiento permanente. En Instituto de Corazón, chicos, aquí en Querétaro, por ejemplo, han recibido casos que son muy alarmantes porque es gente joven de la edad de ustedes o incluso más chicos que pasaron un COVID muy leve, como toda la gente joven, en la mayoría que les pasa como algo muy leve, y resulta que al mes de haber tenido COVID, empiezan con dificultad respiratoria, taquicardia, edema, y se llega al diagnóstico de insuficiencia cardíaca con ecocardiogramas, con fracción de expulsión hasta del 30% o menos. Hacen miocardiopatía, una miocarditis que inicialmente no dio ningún síntoma, hasta pasado un mes o más, ¡zas!, se hace el diagnóstico, ¿no? Y es muy alarmante porque es en gente muy joven. ¿Qué tanto se ha visto que duren los síntomas post-COVID y cuándo sería conveniente acudir a un especialista? Gracias, Karina, por tu pregunta. El seguimiento más largo que se tiene reportado es este que les mostré ahorita, de 7 meses.
que fue hasta mayo del año pasado, no, después de mayo del año pasado, julio. Ese es el seguimiento más largo que se ha hecho y como ustedes vieron, había casos donde a los 7 meses el 50% todavía tenía algunos síntomas. No se sabe hasta qué momento puedan desaparecer o si van a desaparecer por completo. Esa es la verdad, Karina. No sabemos. Falta tiempo. Nos falta tiempo todavía. Hace un año apenas empezamos a estudiar todo esto y de lo que sabíamos en diciembre del año pasado, lo que sabemos ahorita ha sido un mundo de diferencia. No sabemos todavía cuánto tiempo más y si van a desaparecer por completo. Esa es la verdad. ¿Cuánto dura la inmunidad una vez que se haya tenido COVID? Lucero, es excelente pregunta. Yo todavía le estoy apostando a mis anticuerpos, ya que no he sido vacunada y es queja. No se sabe. En algunos centros hospitalarios, a algunos pacientes les han estado midiendo en forma consecutiva los anticuerpos después de haber tenido COVID. Se ha visto que en la mayor parte de los pacientes, después de 6 meses, todavía tienen anticuerpos circulantes. Pero en muchos casos, a los 3 o a los 6 meses, habían desaparecido por completo sus anticuerpos. Lo que no se sabe aquí es la otra parte de la inmunidad, porque no nada más tenemos inmunidad humoral, sino también celular. Y esta es la parte que no se tiene totalmente entendida, porque de hecho, las células infectadas por virus las eliminamos por linfocitos T citotóxicos. Y esto es lo que no se conoce del todo, ¿sí? Entonces, de ahí la recomendación que después de que tuviste COVID, tienes que cuidarte como si nunca jamás hubieras tenido nada. ¿Por qué? No sabemos quién se puede reinfectar, no sabemos en cuánto tiempo te puedas reinfectar. Y la tercera, a pesar de estar vacunado, no se sabe cuánto te puedan durar esos anticuerpos. No se sabe. Empezamos a vacunar hace poquito, no sabemos. Y de cuánto tiempo te puedan proteger tus anticuerpos, no se sabe tampoco. De ahí precisamente la recomendación de que aunque hayas tenido COVID, te vacunes. Primera. Y segunda, si se logra llegar al punto donde se ve que pasado un tiempo la inmunidad baja completamente, podríamos llegar al punto de que cada año nos tendríamos que vacunar. El problema es que si ahorita en México a lo mejor terminamos por ahí del 2098, ¿no es cierto? Espero. Si acabamos en algún día, pues al año siguiente habría que volverse a vacunar y entonces no vamos a acabar nunca, ¿no? ¿Hay signos radiológicos característicos de COVID que son persistentes en síndrome post-COVID o solo se ven en la etapa aguda, activa del virus? Francisco, gracias por tu pregunta. Mira, hay algo que llamamos memoria radiológica. Entonces, muchas veces pasado el cuadro agudo, tú sacas una tomografía o sacas una radiografía y todavía ves cambios del COVID que hubo. Se ha visto que algunos pacientes 3 meses después sigues viendo ahí cosas, no porque tengan todavía una enfermedad activa, no hay virus activo, pero es lo que quedó de la inflamación, hay cisuritis o hay infiltrado, todavía lo ves, ¿no? Entonces, no se tiene caracterizado como síndrome post-COVID radiológico, no, pero sí hay cambios radiológicos que puedes ver todavía pasado un tiempo. Ángela, cuando se mencionaba sobre las secuelas representadas en las gráficas, ¿a qué se refería con COVID-TOW? Ok, mira, resulta que dentro de la parte de dermatología se ha visto algunos cambios que te pueden hacer pensar en COVID cuando los encuentras. Entre ellos son equimosis en los dedos del pie, sobre todo en el dedo gordo del pie. No tengo aquí las imágenes a la mano, sino con todo gusto se las compartía. Pero hay imágenes muy características
en los pies principalmente que se han encontrado en pacientes con COVID. Platicando, por ejemplo, con pediatras, con el doctor Isidro, me decía que él en niños era muy frecuente que encontrara petequias. Yo no veo niños, yo soy internista, pero yo sí he encontrado en gente de 16, 17 años que es más frecuente encontrar petequias en piernas, sobre todo, como síntoma por COVID. Con tiempos de coagulación normales, pruebas de funcionamiento hepático normales, dímero D normal y sin embargo con petequias. Entonces a eso se refiere al COVID-TOU. Es esta equimosis. Se ve como eritema, como un moretón casi sanguinolento en los dedos de los pies. ¿Qué recomendaciones se pueden dar a los pacientes con sensación de falta de aire y normoxemia? Calma, respira profundo, genera mucha ansiedad. Entonces, sobre todo, muchas veces damos cosas para calmar la ansiedad y con eso mejora su sensación de aire. Evidentemente, Karen, hay que hacer estudios, pruebas de función respiratoria, una espirometría, se pueden hacer estudios de imagen, tomografía o radiografías para demostrar que no existe nada, ¿sí? Que no hay nada ahí que sea la causa de la dificultad para respirar y con eso simplemente el paciente ya está tranquilo, ¿no? Entonces, ya sabe que tiene que respirar profundo, si hace ejercicio, llevársela con calma y nada más. Porque muchos de ellos insisten en que algo tengo, porque no respiro, y les demuestras espirometrías casi normales, si hubiese algo, bueno, pues das tratamiento con inhaladores, con budesonida, con diferentes cosas, pero en muchos casos no hay nada en particular, ¿no? Ok, ¿se sabe por qué los niños presentan síntomas diferentes o no tan graves? Tonan, hola corazón, no te sé decir exactamente o no se sabe por qué los niños tienen síntomas diferentes o que no son tan graves. No veo niños particularmente, pero no se tiene una causa específica. Inicialmente se habló que en la fisiopatología tenía que ver con los receptores de la enzima convertidora de angiotensina, precisamente, porque los niños al no tener la enzima convertidora de angiotensina, los receptores expresados totalmente, por eso tenían menos síntomas respiratorios. Y de hecho por eso se asoció a que se presenta más severa la enfermedad pulmonar en el hombre macho varón. Porque es cierto, los hombres presentan cuadros más severos y presentan más cuadros respiratorios de COVID, ¿sí? Y tiene que ver con eso, el hombre macho varón tiene más enzima convertidora de angiotensina y receptores que la mujer y que los niños. Entonces se ha asociado a esto, pero la causa específica no te lo puedo decir. Doctora. Hola. Hola. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Tengo un par de preguntas. Hijo. La primera es, había dicho que había, o en pacientes con sintomatología leve les daba o falla cardíaca, o bueno, insuficiencia cardíaca. No que les dé insuficiencia cardíaca. En el Instituto de Corazón han encontrado muchachos jóvenes con cuadros leves que al mes resulta que hacen falla cardíaca porque habían tenido miocarditis y había pasado prácticamente desapercibida. ¿Sí? Sí, ya, gracias. Sí, valdría la pena, ojalá y nos pudiera haber acompañado alguien del Instituto de Corazón, el doctor Juan Pablo Núñez o el doctor Alcocer Gamba, porque ellos han visto mucho esto. Con el doctor Alcocer Gamba tuve la oportunidad de ver un cuadro muy triste de una paciente que hizo hizo una miocarditis y se infartó. Literalmente hizo un Takotsubo.
En la angiografía no encontramos absolutamente nada. Las coronarias estaban limpias y sin embargo se infartó, se llevó toda la pared del ventrículo izquierdo, el septum, falla cardíaca con fracción de eyección de menos del 30%, hizo falla renal aguda y falleció. Entonces, pues sí, hacen miocarditis. También el ejercicio temprano podría como evitarlos o la sintomatología post-COVID o disminuirla. Fíjate que algo que se ha visto, Diego, y ustedes seguramente ya lo habían visto, pero no le habían prestado atención. La gente que hace más ejercicio, más deporte, ha hecho cuadros más leves. Obviamente porque tengan menos comorbilidades, probablemente, pero algo se genera que hace que el paciente tenga cuadros menos severos en los deportistas, ¿sí? No es una regla como tal. Ha habido atletas de alto rendimiento que han tenido cuadros severos y que han tenido que estar en rehabilitación. O sea, no es una regla 100%, pero sí se ha visto que los pacientes que hacen ejercicio tienen cuadros más leves. Y probablemente eso mismo nos ayudara a prevenir entonces que tuvieran más complicaciones, más inflamación y más síntomas de post-COVID, pensando sobre todo que el síndrome post-COVID está relacionado con que se genere más inflamación. No lo sabemos, ¿no? Hola, doctora, buen día. Hola, Guillermo, buenas tardes. Respecto al dolor opresivo en tórax, ¿qué tan probable sería pensar en una coagulopatía? Aún con un electronegativo, así como biomarcadores, ya sea troponinas, creatininas, que no nos indiquen algún síndrome coronario, pero que siga persistiendo y sea muy fuerte. Y esa es una pregunta. Y otra ligada a eso es, ¿qué tan conveniente sería administrar un tratamiento pues, preventivo, ya sea ácido acetilsalicílico de 100 miligramos, como para prevenir una posible patología cardiovascular? Mira, la Sociedad Internacional de Hematología y Tromboprofilaxis no recomiendan el uso de aspirina preventiva ni terapéutica. Si realmente hay una coagulopatía, lo que se tiene que hacer es anticoagular al paciente. Y para eso usamos anticoagulantes, que puede ser heparina total, heparina de bajo peso molecular o de los nuevos anticoagulantes orales. No aspirina. La aspirina y el clopidogrel se ha recomendado que si el paciente ya lo tomaba previamente por cualquier situación agregada, que lo continúen, que no lo suspendan. Pacientes con lupus, por ejemplo, que tomaban antiagregantes como la aspirina ya de base. Tengo una paciente con síndrome de anticuerpos antifosfolípido que ya lo tomaba de base y tuvo COVID, lo siguen tomando, pero no que se utilice como medida de prevención primaria. Al menos esa es la recomendación hasta el momento, ¿sí? Ahora, de lo que decías de la opresión en el pecho, ante esta situación que están viendo los cardiólogos de la miocarditis que puede pasar desapercibida, creo que sí es muy importante estudiar bien al paciente y no nada más decir, pues es por el COVID, ¿no? Mira, tu electro está normal, tus enzimas están normales, es por el COVID. No quedarnos ahí, sino sí realmente a lo mejor pedir un ecocardiograma, pedir otros marcadores de inflamación, ¿no? Que nos pudieran hacer sospechar de una miocardiopatía. Y aquí no se sabe en la fisiopatología si es daño directo al miocardiocito por el virus o si el daño en el miocardio es secundario al proceso inflamatorio sistémico severo que se está presentando. No se tiene todavía bien caracterizado.
Pero sí, ahora, también hay que descartar problemas de esofagitis, ¿no? Que ese es otro de los rubros en gastrointestinal. Lo más frecuente es diarrea, pero se han presentado otros síntomas, incluyendo esofagitis. Gracias, doctora. Al contrario, gracias a ti. ¿Listo? Bueno, No. si alguien más tiene alguna pregunta, puede prender el micro o por el chat, por favor. Creo que ya no hay más preguntas. Bueno, por lo mientras, doctor, pues más allá de una pregunta, algún consejo para ahora sí, ¿qué investigación puede llevar a cabo el estudiante ahora sí, de medicina de primero a 10º semestre Fíjate en que algo relación al bien síndrome de sencillo, post-COVID? Jairo, bien sencillo, y por eso me gustó el artículo, aparte que les presenté. Algo tan simple como poder diseñar este cuestionario, o sea, tienen ustedes ahorita la referencia que les acabo de dar. Teniendo estos parámetros que tomaron en este estudio, que se concluyó en julio del año pasado, ahorita tenemos por mucho más pacientes, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer un estudio diseñado parecido de síntomas post-COVID y ponerte a hacer encuesta con pacientes? Así de simple. No se ha hecho. En el metaanálisis viene un estudio de un mexicano, Tejada, me parece que es en el siglo XXI que lo estaban haciendo, no me acuerdo ahorita bien de dónde, y era una muestra de menos de 300 pacientes. Tenemos por mucho más pacientes ahorita que eso, con los cuales podríamos trabajar, ¿no? Podríamos trabajar y podríamos hacer esta encuesta. Al que esté interesado, con todo gusto lo podemos hacer. Lo diseñamos y lo podemos hacer y empezar a sacar estadística de síntomas post-COVID, si han recibido o no tratamiento y con qué tratamientos ha mejorado, pero de primera instancia, así de simple. ¿Cuántos de nuestros pacientes en Querétaro han tenido síntomas post-COVID que hayan durado más de los 4 semanas? ¿Y cuántos a los 6 meses siguen con síntomas? Así de simple. Y no se ha hecho. Sí, bueno, muchas gracias. También me estoy imaginando algo similar, pero para quien quiera realizar investigación y no tenga como un inicio claro, pues aquí está la solución. Y bueno, ahora para quien no quiera hacer como investigación, pero ¿cómo puede discriminar buenos artículos, hacer una buena lectura crítica sobre los temas? Por ejemplo, el de hoy, que fue síndrome post-COVID. ¿Qué consejo? Es una muy buena pregunta. Evidentemente ver de dónde está saliendo la información, ¿no? No es lo mismo que lo saques de la revista Hola o que lo saques del periódico, aunque sea el AM de Querétaro, no es lo mismo que sacarlo de una revista científica que se considere seria. Y muchas veces en las revistas serias también publican cosas que dices tú, ¿cómo está esto, no? Comparar la información que estás recibiendo, no comprarte una sola información, sino poderla comparar. Por eso yo les comentaba, del metaanálisis, aunque el otro estudio de corte que yo les mostré no entraba dentro de ese metaanálisis, los resultados fueron parecidos. Entonces ahí te puedes dar cuenta de si la información que recibes es o no fidedigna, ¿no? Buscar los autores. Hay gente que se está dedicando mucho a COVID, entonces seguir a estos autores, por ejemplo, si habláramos de diabetes, bueno, pues hay que buscar a gente que estudia específicamente diabetes, ¿no? Y en este caso, COVID. ¿Qué otra cosa? Ver el tamaño de la muestra, situaciones ya más estadísticas, ¿no? De qué tamaño fue la muestra, contra qué lo estaban comparando. Si es de un tratamiento, pues si se comparó o no se comparó contra placebo de primera instancia y de segunda instancia, si se comparó o no contra el tratamiento estándar, ¿no? No sé,
no se me ocurre ahorita decirte más cosas, pero tengo algunos artículos que hablan precisamente sobre cómo hacer una lectura crítica. Entonces, si quieren, con todo gusto también se los puedo hacer llegar. Sí, Y es muchísimas justo gracias. para estudiantes y residentes. ¿Sí? Estaría muy bien. Y bueno, Eh, ya para concluir con esto, mi última recomendación es, por favor, cuídense. Algunos de ustedes ya tuvieron COVID, no la pasaron nada bien. Algunos la pasaron muy leve, pero como no sabemos quién sí y quién no se pueda contagiar, por favor, cuídense. Y la mejor forma de cuidarse es poniéndose un cubrebocas, no confiándose de que voy a la reunión con amigos, y es que todos nos cuidamos. Y resulta que de los 8 que fueron a la reunión, 5 salieron contagiados. Entonces, cuídense, por favor, cuiden a sus familias, insistan mucho, por favor, en el uso del cubrebocas, en no salir a lugares que puedan estar muy concurridos, a no quitarse el cubrebocas en lugares muy concurridos, a tener cuidado de la sana distancia, muy importante, ¿no? Y muchísimas gracias por estar aquí, por su participación y también por seguir procurando este tipo de pláticas, Jairo. Gracias a ustedes como Scope, muchas gracias por la invitación y gracias porque procuran tener muy buenos temas para sus compañeros. sí, muchas gracias, doctora, Felicidades. por la ponencia y muchas gracias a los asistentes por quedarse aquí todo el tiempo. Realmente Por la estuvieron paciencia, hijo. de inicio a fin. Muchísimas gracias. En un momento les mando un pequeño formulario y bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctora. Nos veremos después. Gracias, Jairo. Gracias a todos, niños. Bye.